por dejarme predicar aquí Ramonas capítulo 1 y la palabra de Dios. Y mientras tú abres tu Biblia en Romanos 1:28, yo tengo un artículo impresionante que me llamó la atención porque yo como pastor estoy estudiando a los seres humanos y estoy estudiando de cómo nuestras mentes trabajan. Y es una cosa interesante la forma como nuestras mentes funcionan, de la forma como estamos hechos. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que si nosotros fuéramos capaces de hackear, los rusos son buenos para hackear, así que si nosotros pudiéramos hackear nuestra mente y moverla a la dirección correcta, yo creo que milagros impredecibles, bendecides y muchas cosas podrían venirnos. Así que nuestras sermón se llama hackear tu cerebro. Y es el artículo. Imagínate un mensaje de Francia pero ninguno de nosotros, pero así dice el artículo. Dice, imagina una conexión como hoy, recibe un mensaje de un amigo con el que estuviste anoche y dado positivo en la prueba de coronavirus, inmediatamente te sientes con la garganta, tienes ganas de toser e incluso te sube la temperatura. Sin embargo, después de una prueba negativa, como puedes estos síntomas desaparecer, entiendes que lo que te ha pasado no son síntomas causados por el virus, pero sino por tu imaginación. Sí, nuestro cerebro tiene neuronas que causan no simplemente la sensación de enfermedad, sino también pueden causar la enfermedad real. A veces este fenómeno se llama en el mundo científico, denomina trastornos psicomaniáticos, que son enfermedades que no tienen una causa biológica evidente, a menudo provocadas por una fuerte respuesta emocional. Los doctores lo nombraron 85 diferentes enfermedades que causan por las emociones, así como las alergias, psoriasis y enfermedades de la piel, diabetes de tipo 1, artritis reumática, infertilidad, enfermedad del Crohn, es una enfermedad intestinal crónica y esclerosis múltiples, para nombrar algunos. Y fue un estudio publicado recientemente en una revista científica que se llama Cells por los científicos de Technion, que es una universidad inteligente de Israel. Los estudiantes dijeron que provocan la capacidad del cerebro para provocar enfermedades. En primer lugar, provocan una inflamación en ratones y a continuación activan las neuronas del cerebro, en el cerebro del ratón, donde tienen inflamación, y después cuando la inflamación se baja, ellos desean activar esas neuronas otra vez en los ratones. Y seguramente, como ellos esperaban, sin ningún estímulo externo, la inflamación reaparece en la misma zona donde había estado antes. Este recuerdo de la inflamación fue suficiente para activar de nuevo un dolor real en el cerebro. La actividad del cerebro para activar la enfermedad desde la memoria es asombrosa. Cuando este mecanismo está fuera de control, puede provocar, dice este artículo, puede por sí mismo causar una enfermedad que no existe en realidad. ¿Y cuántos saben que nosotros leemos esta Biblia? Nosotros supimos eso antes de que los científicos se dieran cuenta de ello. En Romanos 1:28 dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Una tradición dice de esa forma, dice, se negaron a tener a Dios en sus conocimientos. Así que la pregunta esta mañana es, ¿qué le pasa a mi cerebro? ¿Qué le pasa a mi cerebro? Sabes, un filósofo, un principio filosófico dice, yo pienso, por eso yo soy. Y la Biblia dice en Proverbios, así como piensa en su corazón, así es en su corazón. Sí, nuestra personalidad y nuestros procesos de pensamientos están interrelacionados con los acontecimientos de la vida. Piensa en esto, ¿qué causa el proceso del pensamiento se vea afectado por la caída?
La Biblia dice que piensan en el mal todo el tiempo, así nosotros como éramos en el pasado antes de nuestra salvación. Génesis 6:5 dice esto: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todos designios de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Esos son los resultados de la caída. Segundamente, los pensamientos que están formados por nuestra visión del mundo. En Rusia, yo creo que aquí también tenemos la teoría evolucionaria. Es un hecho, cuando tú empiezas a retarlo, las personas se enojan. Toda clase de teorías conspirativas salen de cada clase. Y las personas que reciben o perciben esas teorías conspirativas y las creen, ¿cuántos saben que ellos saben que esas teorías caen en una mente reprobada, porque sus mentes están formadas por un mundo caído? Deuteronomio 1:28 dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Y ahí vimos a los hijos de Anak. Ahí están las personas que están viniendo aquí a Israel, la tierra prometida, pero son afectados y su forma de pensar es afectado por la forma de cómo vieron el mundo, de la forma como ellos percibieron la realidad, y ellos están derrotados antes de que la batalla iniciara por su visión que tuvieron del mundo caído. Nuestros pensamientos están influenciados por nuestro entorno, lo que la gente piensa de nosotros, y nosotros empezamos a pensar igual que ellos. Me sorprende cómo las personas se juntan y todos empiezan a juntar a pensar de la misma manera, y ellos piensan similar. Tú vas a países y tú piensas que en países piensan de una forma. Las naciones odian a otras naciones. Toda una nación se ve como que están enojados contra otro continente, otra nación. Estamos viendo en países que tienen espíritu de pobreza, y no es como dinero o recursos, es su ambiente en los que ellos crecieron, no los deja pensar de forma diferente, y vemos la Torre de Babel como un gran ejemplo de esto. Génesis 11:6 dice esto: y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí está la nación o el pueblo que están juntos ahí y están influenciándose unos a otros en este pensamiento, modo de pensar. Tenemos toda clase de misconcepciones que nosotros crecemos. Yo me acuerdo creciendo en Rusia, en la Unión Soviética, en la Rusia soviética. Teníamos miedo de ustedes. Yo no tenía bases para temerles, pero toda la idea de que todo el país estaba enrollado en esa forma de pensar era que algo tenía que ser quebrantado. Las personas traen toda clase de misconcepciones. Piensan que los tazas de baño están llenos de gérmenes, y no, eso no es real. Que si te crujes los nudillos provoca artritis, no es verdad tampoco. La cafeína te deshidrata. Yo creo eso. Yo estaba estudiando para este sermón y leí este artículo que se llama: la cafeína no te deshidrata. Y yo creo, era verdad. Yo estaba equivocado en esa forma. Los tiburones huelen la sangre de una milla de distancia, no es verdad. El agua salada hierve más rápido, no es verdad. El pan integral es saludable, no es verdad tampoco. Toda clase, pero las personas piensan, porque escuchamos esto una y otra vez por nuestros padres, nuestros abuelos y las personas alrededor, nosotros lo creemos, y es que nos damos cuenta que a veces nosotros estamos llenos de esas formas malas de pensar como verdad y realidad. Muchas veces eso es falso, pero ellos forman nuestra forma de pensar. Satanás, desde luego, está ocupado pensando, plantando pensamientos en nuestros cerebros. Las personas me dicen seguido: yo no sé qué me pasó. Nosotros vemos esto en Génesis 20:11. Abraham, dice Hechos 3, Ananías le dijo: ¿cómo es posible que Satanás hará llenar tu corazón? Y Judas, el diablo ha puesto cosas en su corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón el traicionable. Aquí está el diablo trabajando sin cansancio
para poner pensamientos en nuestras mentes y trayéndolos y esperando para esa explosión. Mientras tú estás sentado aquí en ese lugar, puede ser verdad de nosotros que estos dardos de fuego han sido lanzados en nuestro corazón y nosotros manejamos nuestras vidas, iglesia, nuestro destino y hacemos decisiones importantes por todas estas formas de pensar. Y por eso yo te estoy predicando este sermón hacia de hackear tu mente. Obviamente, el último de ellos es pensamientos, son influenciados por nuestro pasado y nuestras experiencias pasadas. Génesis 20, versículo 11, muy interesante. Abraham le dijo, Abraham mintió sobre su esposa y dijo que era su hermana y se la llevó el rey y dice el rey, ¿por qué nos has mentido? Y él dice, escucha Abraham, el padre de nuestra fe, dice, porque yo pensé, no había bases para esto, yo no sé, pero yo pensé y que seguramente el miedo de Dios no está en este lugar y ellos me matarán por causa de mi mujer, dijo Abraham. Y él mintió y cambió por él forma de pensar en el que él se había dado. Vamos a hablar segundamente acerca de lo que nunca hacer en la vida. Nunca hagas lo siguiente si tú quieres tener una mente sana y no desordenada. Número 1, tú no puedes aceptar todo lo que cruza por tu mente. Nosotros no podemos bienvenir cada pensamiento que cruza nuestra mente, cada cosa que nosotros leemos, cada cosa que escuchamos y cada cosa que vemos, porque nosotros somos capaces de mentirnos a nosotros mismos. Somos capaces y la Biblia habla de eso en Proverbios 3:5. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Dios no te está diciendo que nosotros somos intelectualmente estúpidos o cometer suicidio intelectual. Suicidio. Pero Él está hablando y diciéndonos de tener mucho cuidado de que nuestras mentes nos engañan y tú vas a hacer errores grandes si tú dejas que tu mente piense cada pensamiento que tú pasa por tu mente. Número 2, tú no debes de dejarte no debes de alimentarte de basura. Proverbios 15:14 dice, el corazón inteligente buscaba la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Aquí está el hombre que se alimenta de necedades y eso sale de su boca también. Esa es una batalla que nosotros tenemos que ganar por nuestra mente y para mantener nuestras mentes libres de toda clase de basura. Nosotros nos demos cuenta en el cuerpo físico, no debemos de comer algo que no está, bueno, algunos de nosotros sí lo hacemos, pero ¿sabes lo que yo hablo? Tú vas a Camboya y tenemos una iglesia allá, tenemos iglesia todavía allá, ellos comen gusanos, comen bichos, los fríen y toda clase de cosas feas, ni siquiera las puedo ver. Pero espiritualmente hablando, las personas se están nutriendo de toda clase de basura que pueden encontrar en el internet en estos días. Y este es un problema que nuestros pastores están encarando. Yo hablo con muchas clases de pastores y especialmente con con toda clase de cosas que ellos pueden hacer en el internet que viene a ser algo malo para las iglesias. Las computadoras antiguas decían GIGO, lo que habla es una abreviación de la palabra basura adentro, basura afuera. Y todavía es cierto hoy. Entonces salieron con este término GIGO porque si tú traías cosas malas a tu computadora, pensás que tu computadora tenía todo en la inteligencia, así que tú traías cosas incorrectas, entonces definitivamente ibas a tener resultados incorrectos.
Y lo que entra malo sale malo, y no simplemente eso es verdad en las computadoras, sino también trabaja en la vida en general. Cuando tú pones cosas malas en tu corazón, en tu mente, los resultados malos salen, aunque el algoritmo esté correcto. Y por eso el apóstol Pedro nos urge en primera de Pedro 1:13, dice guardar nuestra mente para estar sobrios y tener dominio propio. Pónganse brazos cumpleaños de la gracia que se dará cuando se revele Jesucristo. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, necesitamos nunca dejar de aprender. Tiene que haber un proceso interminable de absorber la verdad. Cuando yo veo una persona que viene a estar lunático, personas que tienen asaltos demoníacos en sus vidas, personas que tienen miedos de toda clase y personas que están batallando con culpa y le dicen, ¿qué has estado leyendo últimamente? ¿En qué te has adentrado? ¿Qué cosa has estado? ¿Qué es tu dieta? Y muchas veces las personas responden y me dicen, bueno, la palabra de Dios no está en mi dieta, pero el internet está en mi dieta. Así que la Biblia dice que tenemos que continuamente resetear o descansar nuestra mente en la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, la pregunta es, ¿cómo tú habitas en la palabra de Dios en la noche? Bueno, es muy obvio, porque si tú depositas la palabra de Dios en tu vida y dentro de ti, tú no simplemente vas a comer y alimentar tu alma, sino te va a equipar tu mente y aún te va a proteger tus sueños y tu noche de sueño. Y si tú sufres de insomnio y si sufres tú de la habilidad de dormir y tener descanso, a lo mejor tú tenías que escuchar lo que Josué dice ahí en su libro. Y vamos a terminar pensar lo que nosotros tenemos que hacer para tener la mente que no está, una mente buena. Vamos a ver nuestro texto Romanos 8:28. Todo está en esta frase, dice, no quisieron tener en cuenta a Dios. En ruso dice, se rehusaron a tener a Dios en sus mentes. ¿Cómo tú cambias tu mente? ¿Cómo tú sanas tu mente? Bueno, número uno, yo creo que tú tienes que poner un filtro en tu camino de lo que tú pasas en la vida. Tú tienes que tener un filtro y ese filtro tiene que ser la palabra de Dios. Nosotros somos capaces de podemos tener poder en la mente, pero número uno, tú haces esto primeramente, dejando tiempo. Tú no vas y en cada conclusión, no importa quién lo dijo, tú tienes que ponerle pausa. Y es muy interesante, la Biblia dice y usa en Salmos y otros pasajes bíblicos la palabra Sela. Sela. Y Sela, de hecho, quiere decir la transfusión amplificada. Tú tienes que poner una pausa y pensar en ello. Vivimos en una generación que se mueve rápidamente. Obtenemos información. Todo viene rápido. De cada ángulo somos bombardeados. Así que la habilidad de poner ese tiempo y dejar ese tiempo antes del pensamiento que viene a tu mente y que venga a ser tu forma de pensar y tu posesión, tú tienes que serla. Voy a detenerme y voy a pensar y voy a meditar en ello. Pastor Wyman Mitchell habló acerca de la meditación como parte de su vida diaria. Y yo me acuerdo, estábamos hablando con él y estaba hablando acerca de levantarse temprano y se sentaba en su silla y se sentaba un café y se ponía a leer la Biblia y decía, yo meditaba en él. Bueno, ¿qué haces, pastor? Yo pienso. ¿Piensas? ¿De veras? ¡Wow! Es una revelación. Yo simplemente me siento y me pongo a pensar.
Sabes, es interesante que en uno de las formas que Sela es usado en Salmo 4:4. Si se enojan, no peque. Y dice también, dice, medita en tu corazón en la quietud del descanso nocturno. Examines el corazón y Sela. Lo que Dios nos está diciendo es que tú no te apresures a tomar conclusiones, no te enojes, está bien. Pero si estás enojado, está bien, pero piensa esto, considera, medita, ¿qué causó este sentimiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy sintiéndome de esa forma? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Déjame pensar, déjame meditar acerca de esto en mi cama y dice, y mantente. La otra idea aquí es cuando tenemos que retar nuestros pensamientos. Cada pensamiento tiene que ser retado confrontado con la palabra de Dios. Es interesante que Cristo Jesús estaba haciendo exactamente esto en la Biblia, en Mateo 9:4. Escucha estas palabras. Conociendo Jesús sus pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensas mal en vuestros corazones? Él está retando sus pensamientos. Él sabe lo que está pensando. Él sabe para dónde van, a dónde se dirigen y a dónde va a terminar. Él va a llegar a otros lugares de infidelidad a lo mejor o dudando tu fe o a lo mejor resbalarte. La duda está viniendo y los para ahí sobre sus pies y le dice, ¿por qué están pensando estas formas? Y exactamente por qué estás pensando esto en tus corazones. Y Lucas 24:38 la Biblia dice, pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y finalmente en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no somos ignorantes, no somos una iglesia ignorante, iglesia de sus maquinaciones, nosotros somos ignorantes de sus mañas. Y finalmente yo creo lo que nosotros tenemos que hacer esta mañana es de actuar de acuerdo con la verdad que nosotros hemos leído en la Biblia. Es muy interesante, como en Filipenses leímos en el texto de capítulo 4, es muy famoso y es consistente de tres formas de mantener nuestra mente libre de la basura. Y yo voy a decir esto. Número uno, está hablando acerca de la oración hablada como es un rematente para tener tu iglesia llena y no llena de basura. Y número dos, está hablando aquí acerca de la atención centrada en los pensamientos propios, la palabra de Dios. Y él habla de la justicia, la pureza, la bondad. Y número tres, dice, tú no puedes, esto no está completo si tú haces la primera cosa y la segunda, pero no va a ser si tú no haces la tercera. En versículo 9 de capítulo 4 de Filipenses dice, estas cosas que tú has aprendido, tú recibiste y tú escuchaste y tú viste a mí hacer. Estas cosas hace y el Dios de paz va a estar contigo. No simplemente tú has aprendido esto, no simplemente tú has reprendido tus pensamientos y tu mente a pensar de cosas puras, nobles, pero etcétera. Pero también dice, tú tienes que actuar en esa verdad. Lo que tú aprendiste, lo que tú recibiste, lo que tú escuchaste, lo que tú viste. Si estamos enteramente cansados predicándote a ti, yo estaba tan impresionada al que el pastor Morales el estudio bíblico en la mañana porque él no sabía lo que yo iba a predicar y yo no sabía qué iba a ministrar, pero estas dos palabras trabajan juntas. Yo fui impresionado, estoy emocionado y nosotros predicamos y hablamos de actuar en la verdad. Necesitas actuar en la verdad, lo que tú has aprendido, lo que tú recibiste, lo que tú has escuchado y has visto. Y no es suficiente recibir, no es suficiente saberlo y no es suficiente tenerlo en tu mente, pero también es tan poderoso si tú empiezas a actuar sobre ello. Y dice, y si tú actúas sobre esta verdad, entonces el Dios de paz estará con vosotros. Y aún así, tú puedes hackear tu mente y raptarla de tu enemigo. Muy interesante. Voy a compartir esto antes de orar y quiero compartir algunos testimonios si tú puedes estar conmigo.
en mi vida propia acerca de cómo a hackear tu cerebro para lo bueno. Su nombre, este hermano se llama Paul Rosadín, es un misionero de Moldova. Hoy en día, él vino a nuestra iglesia como parte del programa de recuperación de los adictos, la casa de recuperación. Él era adicto por muchos años y él trajo aquí a su vida un asma horrendo en su vida. Él no podía andar sin un soporte médico. Él siempre usaba esa cosa que se sprayan, medicina de esos que usan los del asma para que no se ahogara y muriera. Así que vino a la casa de rehabilitación. Tenemos personas que son no son civilizados. Ellos estaban trabajando en un edificio en ese momento. Así que tú entras a la casa de rehabilitación, tú no tienes palabra que decir, simplemente eres un adicto, no tienes nada que decir, no puedes votar, no puedes hacer nada porque tú no eres nadie, tú viniste aquí, te vamos a ayudar y ese es el final de la historia. Así que él lo pusieron en un lugar. Estamos trabajando en el edificio, un proyecto de edificio, y era en medio de 2 edificios y el humo o el polvo ahí el polvo salía de ese lugar y le dijeron, tienes que agarrar esa pala y entrar ahí y apalear eso. Y él estaba terrificado y estaba viendo tanto polvo volar. Él sabía que iba a pasar porque tenía asma y se llenó de miedo y dice, yo tengo asma, no puedo hacer eso. Y el hombre que estaba encargado ahí, él le dijo estas palabras. Pastor Golombek dijo, el asma ni siquiera existe. Para el récord, yo nunca he dicho eso. Ok, pero este hermano, Dios lo bendiga, pero él dijo eso. El pastor Golombek dijo que el asma ni siquiera existe, así que por eso agarra tu pala y ponte a trabajar. Así que tú tienes que entender, con estos adictos, cuando vienen a nuestra iglesia, están tan desesperados de cambiar que hacen cualquier cosa para eso. Cuando tocan fondo, tú escuchas decir cualquier cosa. Así que este es Paul Rosadín, está en su segunda misión ahora, y está pionero exitosamente, ahora es misionero. Está diciendo, 9 años después está diciéndome esta historia. Y yo me dije a mí mismo, si el pastor Golombek lo dice, entonces tiene que ser verdad, dijo él. Y él agarró su pala, iglesia, y se fue adentro. Y dice, desde ese momento en adelante, nunca ha tenido asma en 9 años de su salvación. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas eso? Bueno, lo que pasó es que él hackeó su cerebro por alguien que creía lo que él decía era verdad. Y tú sabes que el asma es producido por miedo, ansiedad muchas veces. Y aquí está él sanado. Déjame decirte otro ejemplo muy cerca de mi corazón. Tenemos una hija que nosotros adoptamos, una niña adoptiva. La adoptamos a la edad de 15 años. Su nombre se llama Nina. Ella está casada ahora y está pionando en una iglesia en algún lugar de Rusia. Y ella tenía 15 cuando la adoptamos. Y ella vivió con su abuela y su mamá tenía esquizofrénica. Y ella quería que su hija estuviera enferma todo el tiempo para que el gobierno le diera dinero. Así que cada vez que mi hija, todavía no era mi hija, esta Nina tenía cualquier síntoma, iba al hospital y ella sentía sentir al hospital y ella salía con otro récord que mi hija estaba muy enferma. Así que ella tenía 15 y está viniendo todo eso, toda su vida. Ella llegó a nuestra casa y tienes que entender, en nuestra casa, mi esposa, ella creció 5 hijos, la mayoría de ellos. Hicimos escuela en la casa muy disciplinada. Yo le temo a veces a mi esposa. Fue un chiste, pero está bien. Y, y yo salgo y trabajo y hacemos cosas y hago mis cosas, regreso a casa y Nina está ahí sentada. Ella debería estar en la escuela, pero ya está en la casa y le dije, ¿qué pasó? Bueno, ella tiene dolor de cabeza
y mi esposa el siguiente día o de días después, ella tiene dolor de espalda o ella esto y le tiene dolor de estómago, tiene diarrea y ella está caminando como muy enferma, camina como enferma, tiene 15 años de edad. Así que yo me la llevé a mi oficina y le dije, senté con ella y le dije estas palabras: en esta casa nosotros no vamos a la escuela simplemente si estás muriendo. Yo le dije eso. Nosotros no faltamos a la escuela, tenemos vacaciones simplemente si estamos muriendo. En cualquier otro caso, no importa, que toma tus cosas y vas y haces las cosas. Así que oré con ella, le dije, vamos a orar, vamos a romper esa maldición y tu pensamiento. Y yo hackeé su mente en una buena forma. Estábamos riendo. Años después, estamos hablando de ella tiene 24 ahora, como 23. Así que son 7 años después y somos 8 años después. Estamos hablando ahora y nos estamos riendo porque desde entonces, desde esa conversación en mi oficina, ella nunca tuvo ni siquiera faltar a la iglesia o escuela o trabajo o cualquier clase de cosas, excepto porque se embarazó y estaba embarazada. Mi esposa y yo fuimos hechos abuelos, pero aparte de eso, ella estuvo completamente, fue como otra persona. Tuvimos que hackear su mente. Un hombre joven que él, pionera, regresó para ser redirigido y se resbaló. Años después, él regresó a la iglesia y se salvó de nuevo. Un hombre joven. Él me está contando su historia de mientras que él estaba resbalado, él empezó a sufrir del síndrome que se llama despersonalización. Lo que es que es una experiencia, de hecho, es de una experiencia del corporal, cuando tú te sientes como que de separado de ti, no sientes emociones. Le llaman como adormecimiento emocional, como que estás desconectado a ti mismo. Y el mundo alrededor de él, como él lo describió a mí, era como una película que estaba viendo en vez de estarla viviendo. Así que él está compartiendo con él mío, está en la mesa, estamos sentados ahí enfrente de mí y, y está hablando eso, está poniendo su corazón. Tuvo que ir al psiquiatra, tuvo que ir al instituto mental y tuvo que hacer un joven vibrante, inteligente, contento y vino a terminar así. Yo estoy orando mientras él está ahí platicando conmigo, estoy orando y Dios puso algo en mi espíritu. Y Dios me dijo que este hombre estaba sentado enfrente de la mesa y estaba sufriendo de la culpabilidad. Él se fue, él no tuvo éxito, él se echó la culpa a sí mismo por no haber tenido éxito y romper la confianza del pastor. Él es un hombre joven y está sufriendo de esta enorme culpabilidad en su corazón y yo sentí una revelación y en un momento de claridad yo sentí esta inspiración. Yo vi a sus ojos, se llama Vadim, y yo lo veo a sus ojos y le dije, yo como pastor, escúchame, yo como tu pastor, te declaro completamente libre de toda clase de culpabilidad que tú has plantado en tu propio corazón. Yo no te culpo de nada. Tú eres libre para seguir adelante. Y sabes que estas palabras tuvieron tanto impacto en su vida. Sabes cómo los niños cuando ellos los disciplinas y lloran y hacen esto. Exactamente eso es lo que pasó. Él me vio y él suspiró. Y ese síndrome de despersonalización se fue y fue completamente sano. Así que por eso, iglesia, cuando tú leas las historias de Juan 11, como la mujer que fue atrapada en adulterio, estando parada enfrente de Cristo y enfrente de todos esos que la querían apedrear, la Biblia dice que Cristo le dijo, tampoco yo te condeno, vete,
y no peques más. Yo creo que es lo que pasó fue que hackeó su cerebro. Ella estaba sufriendo y ella pudiera haber sido de esta culpabilidad y que por lo que ella había hecho muchos años, pero vemos esto de nuestra perspectiva del mundo civilizado y nosotros vemos cómo Cristo Jesús, cómo se atrevió a decir esas palabras a alguien que su cama todavía estaba caliente, su pecado, ella es una prostituta, es una cualquiera y tú puedes decirle eso a ella, ve y no peques más cuando yo te declaro, iglesia, que esto puede pasar con nosotros también, porque cuando la condenación y el remordimiento es removido por el poder de la sangre de Cristo Jesús, por medio de la salvación, y así como nosotros lo aceptamos y empezamos a actuar sobre ello, nosotros podemos ser libres, no importa qué pecado, no importa qué nos hayan hecho, nosotros podemos ser hechos libres, puedes decir amén. Este es el gozo de la salvación, el poder para cambiar todo tu pensamiento, forma de pensar, el milagro de la conversación, el cambio de mente. Esto nos deja milagros de toda clase, sanidad. Y cuando la culpabilidad es removida, cuando el perdón llega, cuando las personas actúan y ellos te dicen, voy a hackear mi mente para lo bueno, se la voy a dar a Dios y voy a actuar en esta verdad. Entonces los milagros de toda clase van a pasar. Yo prediqué en una iglesia en Holanda también, hice un rally para ellos y tuve toda clase de milagros y vimos toda clase de milagros. Y uno de ellos, yo no tengo tiempo, pero uno de los milagros que yo pude ver, estaba aquí esta mañana y lo preparé. Hola pastor, este es pastor Arnold de Binabdel, de Holanda. Habla pastor, una mujer de mi iglesia testificó que fue sanada de un tumor en su cabeza y por el tumor tenía mucho dolor en la cabeza y también tenía presión sobre sus ojos y también sufría de artritis y desde ayer no ha tenido más dolor y ella también ha orado por una hija que tenía una situación crónica y vivía con ella. La hija tenía mucho dolor todos los días y ella la levantaba por los dolores en la noche y por primera vez ella durmió toda la noche y no tuvo que tener dolor. Déjame declararte algo que cuando el poder de Dios y la palabra de Dios es liberada al corazón de Dios, cuando ellos están perceptivos y la toman y actúan sobre ella, toda clase de milagros van a pasar y vamos a ver milagros esta mañana también, iglesia. Yo creo en Dios por sanidad, por la virtud de sanidad, que se mueva libremente de Dios hacia nosotros y personas van a ser liberadas del tormento de tu mente y ya no vas a experimentar. Dios te va a dar una salida para tu vida de miserable y Dios va a tocar tu corazón y va a haber personas que van a ser sanadas y síntomas nunca van a regresar porque Dios es un buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos ama. Él no se interesaron en tener a Dios en sus pensamientos. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos.